Nosotros era muy importante hacer esta charla, sobre todo porque en el país vienen sucediendo muchas cosas a nivel nacional. Venimos los trabajadores, las mujeres, los jóvenes, los jubilados, los desocupados, dando una pelea muy grande para enfrentar el ajuste macrista. Pero también en la coyuntura, los trabajadores de Santa Cruz están protagonizando una pelea enorme contra Alicia Kirchner. Y para nosotros era importante poder conocer las voces de los protagonistas que vienen de una pelea heroica por los salarios, por las condiciones laborales, contra un gobierno también hiperajustador que ya lo conocemos también por los 12 años de gobierno, pero que lo están padeciendo todos los trabajadores en la provincia. Y escucharlo de las voces de los trabajadores de Santa Cruz nos parecía un evento muy importante para poder aprovecharlo, profundizar, socializar, discutir e ir a fondo con un plan también para ver cómo frenamos los ajustes, no solamente del gobierno de Macri, sino de todos los gobernadores. Por eso tenemos el orgullo de tener con nosotros hoy a Emilio Poliak, que está acá. Emilio Poliak, que es dirigente nacional del MST, además es congresal de ADOSAC, un gremio muy combativo en Santa Cruz, docente, además es congresal de ADOSAC y además es secretario organizacional de la CTA. Él es docente, está encabezando también esta protesta en Santa Cruz junto a los estatales y los docentes de hace 2 semanas. Y bueno, la idea es que pasarle la palabra a él, hacer un informe y después empezar una ronda de debate para poder reflexionar, sacarnos todas las dudas y encarar un plan de lucha conjunto, que es lo que hace falta hoy en la Argentina para el conjunto de los trabajadores. Así que yo lo dejo con el que sabe, que es Emilio. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Para nosotros es muy importante por 2 motivos poder hacer esta charla. Uno es poder difundir nuestra lucha que venimos llevando hace bastante, desde el principio de año, y que en realidad tiene una continuidad con la lucha que llevamos adelante durante todo el año pasado. Es decir, estamos hace casi 1 año y medio en la calle permanentemente con movilizaciones, paros, cortes de ruta, acampes y demás, que tuvo una repercusión nacional a partir de los hechos fundamentalmente en la residencia de la gobernadora hace 2 semanas. Y que, por lo que llega ya, el hecho de haber sido difundido fundamentalmente por Clarín y los medios nacionales, en un sector importante parece que el discurso de que todo lo que pasa en Santa Cruz es una operación mediática tuvo cierta repercusión, y entonces sectores incluso que se consideran de izquierda, progresistas, populares, han llegado hasta el colmo de ni siquiera repudiar la represión, que fue brutal, ni solidarizarse con un pueblo que viene dando una pelea muy dura, muy difícil, con mucha fuerza, y pasando una situación también muy compleja que yo les voy a contar. Entonces, la idea es un poco difundir, dar nuestro punto de vista de lo que está pasando, de cómo se llegó a esta situación, y también las propuestas que nosotros estamos levantando para la provincia. Y también, bueno, que les sirva a ustedes para sacarse las dudas, las opiniones y demás, porque entendemos que se ha transformado en un debate de qué está pasando en Santa Cruz, sobre todo frente a una situación nacional, donde el macrismo provoca y es un revulsivo tremendo, y hay gente que tiene expectativas en si la solución pasa por la vuelta, y la verdad que lo que está pasando en Santa Cruz es también una demostración de lo que significa esa vuelta. Entonces, bueno, yo voy a intentar brevemente contar algunos trazos centrales de la situación, de lo que está pasando, de cómo llegamos hasta ahí y de cuáles son nuestras propuestas, y después enriquecerlo con las preguntas y las opiniones de ustedes. Yo lo primero, me parece importante cómo estamos hoy, para que ustedes sepan. Hasta el día de hoy, 6 de mayo, ningún trabajador de la provincia que dependa del Estado provincial cobró el salario de abril. Y la mitad de los jubilados solamente cobraron su jubilación de abril. Los trabajadores judiciales, que tienen un sistema de ley de enganche, entonces su paritaria está atada a la paritaria de los jueces, este año les correspondió un 10% de aumento
que no han cobrado desde febrero. O sea que, además de deberles todo el salario de abril, les deben el 10% de febrero, marzo y abril. Los trabajadores docentes, además de debernos todo el salario de abril y no tener fecha de pago, nos deben el 30% del salario de marzo, que no tenemos fecha de pago, y nos deben el incentivo docente de abril, que además es girado a principio de mes por el Gobierno Nacional. Esa es un poco la situación salarial. Ahora, tienen que saber que hay agravantes que hacen más compleja y más complicada la situación para los trabajadores, porque nosotros venimos cobrando hace 3 o 4 meses, casi el salario un mes atrasado. Todos los trabajadores que dependen de la provincia cobramos a través del Banco Santa Cruz, por lo tanto la gran mayoría tiene tarjeta de crédito del Banco Santa Cruz y tiene préstamos en el Banco de Santa Cruz, que es un banco que era estatal y fue privatizado por Néstor Kirchner en el año 95, que tiene todavía el Estado un 49% y un director en el directorio representando a la provincia, que es el señor Carlos Zanini. Y ese banco sigue cobrando intereses usureros por los pagos fuera de término, sabiendo que cobramos un mes atrasado, en las tarjetas y en los préstamos. Entonces se da la situación, por ejemplo, que una gran parte de los trabajadores cobró su sueldo de marzo el 30, se le acreditó, el 30 de abril, y se le descontaron las cuotas de marzo, de abril y de mayo de los créditos, y entonces no cobraron nada, digamos, esa es. Y ahora vamos a cobrar seguramente el incentivo docente, y antes de que podamos sacarlo, se lo va a chupar el banco por los intereses de las tarjetas y los préstamos. Es decir, que no solo cobramos tarde y desdoblado, no terminamos de cobrar, sino que cuando cobramos, que además estás todo el día en el home banking o en el cajero a ver si cobraste, si depositaron, si no depositaron, no llegan ni siquiera a sacar lo que ya te comieron, la mitad o a veces más de la mitad del sueldo. Entonces eso hace todavía más grave la situación. Tienen que saber que el gobierno ha dado de baja, en el caso de los docentes, sobre todo a nivel secundario, casi 18.000 horas cátedra en marzo. Es una cuestión técnica que los docentes entenderán. Se caen las horas en marzo y se hacen los ofrecimientos para tomar nuevas horas. Los ofrecimientos están suspendidos. Entonces, compañeros y compañeras que cobraban por 18, 36 horas cátedra, van a cobrar este mes, además de cobrar atrasado y desdoblado, por 6 horas cátedra, por 4 horas cátedra, sin posibilidad de recuperar las horas que perdieron, sobre la base además de un sueldo muy atrasado. Entonces, la situación es grave. Es tan grave la situación que esta semana la acción fundamental, o una de las acciones más importantes que emprendimos desde el gremio docente, fue la ocupación del Ministerio de Desarrollo Social para exigir bolsones, porque hay muchos compañeros que ya no tienen ni para comer. Eso es solo la situación salarial. Hay otras cuestiones en la provincia de Santa Cruz, porque en este panorama, la obra social de la provincia a la que estamos afiliados todos los trabajadores, y que nos descuenta bastante plata todos los meses, incluso en esta situación, está intervenida ilegalmente desde hace 25 años. La intervino también el entonces gobernador Néstor Kirchner. La prorrogó 2 veces por ley de prórroga y después no se prorrogó más y sigue de hecho intervenida ilegalmente. Esa obra social tiene casi todas las prestaciones cortadas. Entonces en la farmacia no te hacen ningún descuento, tenés que pagar. Si vas a la una consulta al médico, tenés que pagar la consulta 400, 500, 600 pesos. Entonces en esta situación se hace más complicada y hay servicios que están totalmente cortados. Ahora se repuso una clínica muy importante, pero estuvo 2 meses cortada. Entonces si justo tenías que parir en ese momento, tenías que pagar 30.000 pesos, y si era por cesárea tenías que pagar 50.000, 60.000 pesos en esta situación provincial. En Caleta Olivia, que es la segunda ciudad en importancia de la provincia, hay otra situación que empeora las cosas, que es que de 4 semanas al mes, 3 semanas no tienen agua. Porque el acueducto que construyó Néstor Kirchner hace, creo que 15 años, y que iba a durar 120 años, duró 4 años.
Entonces se rompe todas las semanas, cuando arreglan un agujero se rompe el otro, se rompe en otro lugar, y así permanentemente, y está la ciudad prácticamente sin agua. Yo cuento esto porque, para que vean que la situación tiene gravedad y que está lejos, y que los reclamos tienen una legitimidad muy importante y están lejos de ser un invento mediático. Nosotros empezamos a reclamar al principio de un aumento salarial, ese fue nuestro reclamo. Tienen que saber que hubo una sola paritaria hasta ahora convocada, que fue la docente, y donde nos ofrecieron, ya creo que fue a fines de marzo, la última reunión paritaria, un 3% de aumento de promedio, porque los que ganan un poco más, en realidad es el 2%, en algunos incluso menos del 2%, porque es 500 pesos de aumento, eso es lo que nos ofrece. Ahora, toda esta situación que ya produce mucha bronca y produce también mucha lucha, también hay hechos producidos por el gobierno provincial que recalientan permanentemente los ánimos y caldean el ambiente, porque no solo que no da solución, hace un año y medio que asumió, hace un año y un par de meses que asumió la gobernadora, y el discurso sigue siendo el mismo: no hay plata, no hay plata, no hay plata. Hay provocaciones de los funcionarios permanentemente. El otro día lo fuimos a visitar al secretario de Derechos Humanos, Pietragala, hijo de desaparecidos, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos, que se negó a repudiar la represión, que ya le había dicho a los jubilados cuando le fueron a reclamar porque no cobraban: bueno, pero ustedes son opositores, vayan a reclamarle a los radicales que les paguen. Esas son las respuestas. Y el otro día, cuando le reclamábamos que repudie la represión y otra serie de cosas, dijo: a mí no me corran con ideología. Se abrió el brazo con el tatuaje de Cristina, y esas son las respuestas del gobierno provincial. Que más allá de la ideología, si sos kirchnerista o no, que frente a un reclamo, tu respuesta sea mostrar un tatuaje, sabiendo lo que provoca, entonces son cosas que permanentemente calientan e irritan e irritan. Cuando vos tenés una movilización de 7.000, 8.000 personas y te dicen: vayan, a ustedes los maneja Costa o los maneja fulanito, y entonces por eso no le vamos a dar respuesta, y pídanle las soluciones a la oposición, entonces el clima se enrarece. Lo otro es que uno ve cómo en esta situación todos los empresarios y funcionarios que han pasado por el poder o son amigos del poder político se han enriquecido con una obscenidad tremenda. No hay ningún funcionario o empresario que haya estado ligado al poder que no tenga mínimo de 12, 15 propiedades, autos importados, chacras en Calafate y demás. Lo de Lázaro Báez, que es lo más conocido, es solo un eslabón de una cadena que involucra a varios cientos de personas. Una cosa que me olvidé, para que vean también la gravedad: el gobierno retiene las cuotas alimentarias, que le descuenta a los padres de su sueldo, se los descuenta, pero no los deposita en las cuentas de las madres. Eso ya hace un mes y medio. Entonces hay compañeras que no solo no cobran su sueldo, sino que no reciben ni siquiera la cuota alimentaria para sus hijos. Bueno, es un poquito la situación para desmentir toda esta campaña de que se trataría toda una operación mediática del Grupo Clarín y Canal 13. La gran pregunta es cómo llegamos acá y por qué estamos en esta situación. Ahí me tocó ver el video lamentable que hizo Cristina y que demuestra además ese video que evidentemente no tiene nadie que la defienda, por lo menos en Santa Cruz, por eso sale ella misma, y tiene que ver con un aislamiento político en la ciudad, porque la verdad que el kirchnerismo, ustedes tienen que saber que el kirchnerismo, después si quieren podemos profundizar, el kirchnerismo en Santa Cruz es distinto, o por lo menos está visto distinto a lo que está visto el kirchnerismo en el país, porque acá el kirchnerismo ha mostrado una faceta de progresismo, de proyecto nacional y popular, antineoliberal y demás, y en Santa Cruz el kirchnerismo fue la década de los 90. Entonces, después si quieren podemos profundizar, pero todo el proceso de privatizaciones, de ajuste y demás, fue el propio kirchnerismo el que lo llevó adelante. Entonces, no hay paciencia y no hay credibilidad hacia el kirchnerismo cuando habla contra el neoliberalismo y demás, porque todos los que vivieron en Santa Cruz vivieron como el kirchnerismo
no solo aplicó las recetas de Cavallo y decía que Cavallo era el mejor ministro de Economía y Menem el segundo mejor presidente después de Perón, sino que sufrió todas esas consecuencias. Entonces, el discurso y los argumentos que plantea permanentemente Alicia son dos. Primero, recibimos una provincia quebrada. Segundo, el gobierno nacional nos ahoga financieramente. La realidad es que la provincia tiene un problema estructural muy importante, y eso es cierto. Ahora, lo que hay que preguntarse es cómo se llegó a esa crisis estructural, porque justamente no heredaron la provincia ni del radicalismo, ni de la izquierda, ni de ningún otro partido. Fueron 26 años de gobierno del Frente para la Victoria. Y más allá de que durante un periodo, 2 años de esos 26, tuvieron un enfrentamiento con Peralta, que era gobernador entonces, después volvieron a reconciliar y de hecho fueron juntos a las últimas elecciones, pero además los otros 24 años gobernó directamente el kirchnerismo. También hay que decir que a Peralta lo puso Néstor Kirchner durante el conflicto del 2007, incluso haciendo una maniobra legislativa porque no estaba habilitado para asumir la gobernación, que fue reelecto en el 2011 de la mano de Cristina y en las listas del Frente para la Victoria y con la campaña Cristina junto con Peralta, y que en las últimas elecciones fueron también juntos y Peralta sumó los votos a Alicia. Porque otra de las cosas que causa mucha bronca es que Alicia, que es el resultado, bueno, el pueblo la votó, el pueblo no la votó, Alicia no fue la candidata más votada. Tienen que saber que 10 meses antes de las elecciones de 2015, viendo que perdían la provincia, cambiaron la ley electoral. Hicieron un mamarracho, que es la ley de lema, que creo que ya no existe en ningún lado, creo que en Formosa y en Santa Cruz, que existía solo para las intendencias y las concejalías, que se había comprometido Peralta a derogarlas y que lejos de derogarla, hizo una reforma para ampliarla a la gobernación. Y entonces sumar los votos de distintas listas, en ese caso fundamentalmente la de Peralta y de Alicia, y fue lo que llevó a Alicia a la gobernación, pero Alicia sacó, creo que el 30% de los votos, y Costa, que era el candidato de Cambiemos, sacó el 46%. Entonces, la unidad que hay entre Peralta y el Frente para la Victoria durante estos 26 años fue total, ¿sí? Y entonces hay un problema estructural que tiene que ver con el propio modelo. ¿Qué fue el modelo? ¿Qué fueron los 26 años de...? Voy a intentar rápidamente decirlo. En los 90, cuando Kirchner asumió, lo primero que hizo fue apoyar la privatización de YPF, mandó el avión privado para que sus diputados aprueben la privatización de YPF, y privatizó todas las áreas petroleras de Santa Cruz. Y empezó después con la exploración de la minería, de la megaminería, fundamentalmente en San Julián, y con nuevos permisos y una nueva ley de pesca para dar la pesca a los grandes barcos españoles, europeos y demás. Eso a cambio de regalías ínfimas, incluso el Código de Minería, ustedes saben que planteaba hasta el 3% de máximo de regalías mineras. En Santa Cruz se cobraba el 1%, ni siquiera se llegaba al 3%. Ahora, esas regalías obtenidas por el petróleo, la minería y la pesca le permitían al gobierno provincial mantener un Estado precarizado, ¿sí? Porque los sueldos, la mayoría de los sueldos eran en negro. El sueldo docente básico hasta el 2007 era de 160 pesos. Y planes en la administración pública de 180, 300 pesos y completamente en negro. Entonces, le permitía y tuvo, y es lo que le reconocen al kirchnerismo muchos viejos santacruceños, una provincia ordenada alrededor de unas regalías de haber entregado todos los recursos de la provincia que le mantener este estado precarizado. E incluso utilizar esos planes de empleo frente a cuando había crisis petrolera y desocupación. Por eso cuando dicen que hay demasiado empleo público, y los que empezaron a usar el empleo público como subsidio a la desocupación fue el propio gobierno kirchnerista. En el 2007 hubo un conflicto social tremendo, algunos se acordarán, que terminó incluso con la renuncia de un gobernador, que logró la conquista más importante
o dos de las conquistas más importantes. Uno que fue el blanqueo total del salario. Santa Cruz es la única provincia que tiene el 100% del salario docente en blanco. Y logró reinstalar las paritarias, que estaban suspendidas por Kirchner desde el 1991. Eso hizo que el sueldo y los salarios que mantenían ese estado precarizado necesiten muchos más recursos para solventarlos. Pero la estructura siguió siendo igual. Entonces empezó a generar el déficit del que hablan, que fue sostenido durante mucho tiempo con envíos del Tesoro Nacional, aporte del Tesoro Nacional que mandaba el Gobierno Nacional, que estaba en manos de Cristina. Eso fue hasta el 2011, donde intentaron hacer una reforma de la caja jubilatoria para eliminar ese déficit, y el pueblo se lo impidió. En las calles tuvieron que retroceder con la reforma previsional, se pelearon Peralta y Cristina. Tienen que saber que se pelearon, porque Peralta, frente a la movilización popular, dijo: no me voy a inmolar, y retrocedió con la ley, y Cristina y la Cámpora lo presionaban para que sí o sí apruebe esa ley de reforma jubilatoria, que era una quita de derechos total sobre los derechos de los jubilatorios del pueblo de Santa Cruz. Entonces, lo que hoy Alicia dice que el Gobierno Nacional no le manda es esa plata que le mandaba entonces el Cristina para paliar ese déficit, que ellos dicen que es de 6.000 millones de pesos y nosotros creemos que está completamente dibujado. El otro tema es que es difícil saber cuánto manda el gobierno y cuánto recibe el gobierno provincial, porque se han negado sistemáticamente a mostrar los números. Es evidente que la política nacional del macrismo tiene que tener influencia en ingresos menores a la provincia de Santa Cruz, porque hay menos coparticipación, el tema de la crisis petrolera afecta, pero es difícil saber porque el gobierno nacional informa de partidas que envía, y cuando el gobierno provincial informa las partidas que recibe, no coinciden. Entonces dice, mandamos 2.000 millones, y el gobierno dice, recibimos 1.700 millones. Y se pierden 300 millones. Ya entre los números que se reciben y los que publica el gobierno provincial, en los primeros 4 meses, hay una diferencia de 2.500 millones de pesos. Y el gobierno provincial se niega a mostrar los números. Trabó una ley en la legislatura del acceso a la información pública y apeló a un fallo judicial que lo obligaba a mostrar los números. Por eso es posible que no tenga los recursos y que el gobierno nacional mienta. El tema es, ¿y entonces por qué no abrir los libros? Y nos muestra a todos y vemos de dónde sacamos la plata para solucionar los problemas. Yo, por último, frente a esto, ¿cuál es la salida? Hay todo un discurso que dice el macrismo quiere intervenir en la provincia y quiere la cabeza de Alicia. Nosotros tenemos una visión distinta. Creemos que el macrismo quiere desgastar a Alicia, evidentemente, porque quiere mostrar en su pelea electoral qué pasa si vuelve el kirchnerismo y salir contra la campaña del volveremos y demás. Pero eso no significa que quiera la cabeza de Alicia. Por eso, después de los hechos de la residencia, la primera declaración de Macri fue de condena a los trabajadores y a la violencia de los trabajadores. Cuando lo que hubo ahí fue una violencia institucional de la policía, porque nunca hubo nada de los trabajadores más que cantos, aplausos y gritos. Hasta después de la represión. Una vez que se largó la represión, se prohibió todo. Mandó más gendarmería, mandó seguridad, dijo que iba a mandar un préstamo de 900 millones del Banco Nación, y más importante que el préstamo del Banco Nación, las garantías para que el gobierno de la provincia pueda endeudarse en dólares en el exterior. Están negociando hoy una salida. Lejos de ver el macrismo como la limpia interviene en la provincia, están negociando. Ahora hay una discusión del negocio. Nosotros sabemos que el negocio es ajuste, es mandar plata para ajuste. Ahí hay 3 claves que nosotros creemos que están negociando. La primera es el despido de empleados públicos. La segunda, la reforma de la caja de previsión social que no pudieron hacer y que ya Frigerio dijo, tienen que seguir el ejemplo de Bertone, la gobernadora de Tierra del Fuego, que la hizo un 7 de enero. Yo creo que esas que van a terminar negociando la van a patear para después de las elecciones o el año que viene, y sí que el plan para este año es el ajuste salarial.
Es decir, te mandamos plata para que pagues en tiempo y forma, pero el aumento este año no hay. Ahora, en los últimos días se ha trabado esa negociación porque aparentemente el gobierno nacional le pide mucho. Nos piden hasta el ADN, dijo el vicegobernador. Y evidentemente el gobierno provincial no quiere mostrar mucho. Entonces están en esa negociación y en el medio están los trabajadores y el pueblo de Santa Cruz. Nosotros, por supuesto que no creemos que la solución venga por ningún ajuste, no creemos que venga por la intervención federal, porque sabemos que tanto Alicia como Macri, la manera de ordenar los números es con ajustes hacia los trabajadores, y empezamos a plantear una salida alternativa. En principio, el calor de la movilización, que se han empezado a crear asambleas populares o asambleas públicas en distintas localidades, la necesidad de empezar a organizarse y ver si podemos llegar a un plenario o un congreso o un encuentro de delegados de base de todos los sectores que pueda discutir un plan de lucha unificado y a la vez empiece a plantear medidas de emergencia, porque nosotros creemos que hay de dónde sacar la plata. En primer lugar, cobrando impuestos extraordinarios a las grandes corporaciones que se las llevaron y se las siguen llevando en pala, porque en este momento, mientras nosotros estamos en esta situación que yo les describo, las mineras, las pesqueras e incluso las petroleras con la crisis se siguen llevando en pala miles de millones todos los meses. Entonces, el esfuerzo, más que hacer los trabajadores, lo tienen que hacer las grandes corporaciones. Ni hablar de Supermercado La Anónima, propiedad de la familia de Marcos Peña y de Brown, o el Hipertehuelche, propiedad del líder de la oposición, Eduardo Costa. Creemos que hay que grabar a los supermercados, a la Anónima, al Hipertehuelche, a las petroleras, y que con eso estaría la plata para por lo menos empezar a afrontar las cuestiones más urgentes. Lo segundo que planteamos es la necesidad de reestatizar el Banco de Santa Cruz, no solo, en primer lugar, para que no cobre más intereses mientras no nos pagan, pero además para que tenga una política en función de los intereses de la provincia y no de un banco privado en función de sus ganancias. Lo tercero es que creemos que hay que expropiar urgentemente los bienes de todos los funcionarios que están sospechados, denunciados, difícilmente sean comprobados por esta justicia, sí por cualquier vecino de Río Gallegos, por lo menos, empezando por Lázaro Báez y por todos los empresarios que se han enriquecido en estos 25 años. Y por último, estamos pidiendo la apertura y el control popular a través de este Congreso, si se realiza, o de la Mesa de Unidad Sindical, o de la CTA, de la apertura de los libros y de las cuentas de toda la provincia, para poder ver cuáles son los números reales y a partir de ahí ver cómo llevar adelante estas propuestas para sacar el dinero. Y por último, creemos que hay que discutir una salida política. La hemos planteado ahora en un afiche, porque en Santa Cruz la oposición juega con el tema del desgaste de Alicia y ya se están preparando el traje para la elección, para que Costa sea el próximo gobernador. Y nosotros no creemos que la solución pase ni siquiera, incluso cayendo Alicia, solo con convocar elecciones generales para que asuma alguno de Cambiemos o demás. Acá lo que hace falta es discutir toda la provincia, porque hay que refundar toda la provincia. Hay que discutir qué vamos a hacer con No hay salida para la provincia si no recuperamos los recursos estratégicos de la provincia. Y eso lo tiene que discutir una asamblea constituyente. Hay que discutir todo el sistema electoral, no solo para derogar la ley de lemas, sino porque Néstor hizo dos asambleas constituyentes para reformar la Constitución. Una en el 94, que votó la reelección indefinida, que estaba prohibida, y los lazos de que puedan ser familiares los que sucedían, consanguinidad. Y otra en el 98 para cambiar la composición de la Cámara de Diputados. Entonces, no hay manera prácticamente de que no tengan mayoría en la legislatura de la provincia. Porque solo de los 24, 10 se eligen proporcionalmente y los otros eligen uno por localidad, que siempre lo gana el que gana la localidad. Y donde pesa el aparato de los intendentes, evidentemente. Entonces creemos que hay que hacer una reforma total de todo el sistema político y creemos que hay que hacer una reforma total de todo el sistema judicial, porque la verdad que si han podido hacer
en gran parte, muchas de las cosas que hicieron, había porque hay una complicidad tremenda de la justicia, que como dijo un escritor, Daniel Gatti, que ya murió y que escribió un libro del que después se agarraron Majul, Nat y todos los demás, pero que lo empezó él, que es El amo del feudo, se produjo un proceso de colonización de la justicia a partir del 95, cuando empezaron, parecido a lo de Menem, ampliar el Tribunal Superior de Justicia, echar al Procurador General de la provincia y toda una serie de cosas. Entonces hoy la provincia, para que sea solo una idea, un ejemplo, después si quieren podemos profundizar, el Frente para la Victoria en la legislatura acaba de aprobar el pliego para que sea juez al cuñado de Máximo Kirchner, que está denunciado, además, era funcionario del Ministerio de Salud, está denunciado por un curro de 40 millones de pesos, por contrataciones directas, pero además ese juzgado donde iría a ejercer como juez es el que tiene la causa de la sucesión de los bienes de Néstor. Todo es así. Todos los jueces, Romina Mercado, que es la hija de Alicia Kirchner, la gobernadora, es parte del equipo de abogados de la Fiscalía de Estado. O sea que el Estado, Romina Mercado está encargada de investigar a su madre, digamos. Bueno, así funciona todo. Entonces, nosotros creemos que no se trata solo de cambiar figuritas, de que venga un Costa por una Alicia o un fulanito por menganito, sino de discutir las transformaciones centrales que hacen falta en la provincia, tanto económicas como políticas y sociales. Y en ese sentido, creemos que es el pueblo el que lo tiene que decidir a través de la discusión y la convocatoria de una asamblea constituyente. Bueno, yo paro acá para no hacerla muy larga y muy pesada, y espero las opiniones, las preguntas, las dudas. Excelente, la verdad. Bueno, la idea, compañeros, ahora es que puede ser que hagamos metodología de levantar la mano o se vienen acá al costado, agarren el micrófono, pregunten, intervengan. Total, la respuesta la tiene aquel amigo. ¿Les parece? Sí, no. ¿Sí? Bueno, está abierto el micrófono para los que quieran intervenir. No sean tímidos. Claro, no perdamos tiempo. O tímidas. Wow. Se me tranquilizan todos, levantan la mano ahora. Sentate. Yo tenía que saber qué pasa con las reservas de agua dulce. A fuerte, la reserva de agua dulce. Sí. ¿Qué sucede con las reservas de agua dulce que se producen? ¿Qué manera se están manejando? Porque tenía entendido que se están vendiendo. Se venden zonas, porciones. Y bueno, que no saben qué pasa con eso. Se puede dar. Hacemos 2 preguntas. Las que vos vayas viendo. No, lo que quieres saber es qué está pasando con las reservas de agua dulce, porque transmito lo que él dice. Parece que se están vendiendo, ¿no es cierto? Y bueno, ahí lo va a responder. Bueno. Hacemos 2 o 3 o 4 y juntamos. Sigo, fíjate cuáles son. Hola, yo quisiera saber que cuenten, por favor, cómo está compuesta la resistencia, ¿verdad? O sea, ¿quiénes se están movilizando? ¿De qué partidos políticos son? Esa propuesta nuestra de construir una organización tipo una asamblea o un plenario, ¿qué real? O sea, ¿es para la propaganda o es posibilidades reales de construirla, verdad? ¿Cómo se construiría? ¿Cómo están los otros partidos de izquierda? ¿Quiénes son los que fueron a la plaza? O sea, ¿quiénes son? ¿A quién votaban? O políticamente, ¿quiénes son esos que fueron a la casa de la gobernadora y todo eso? Muchas gracias, Tamara. Fueron como 20, ¿no? Completando la pregunta de Tamara, yo quiero saber un poquito del otro lado, porque no se me ocurre desde acá pensar cómo es la militancia del sector kirchnerista. Entonces, preguntar un poco cómo es que sobrevive este sector, de qué manera argumenta ahí, o sea, un poco completando un poco lo que dice Tamara, ¿no? Y otra cosa que no entendí, o que no estaba en la intervención, era
La ley de jubilación, esta reforma jubilatoria que quisieron imponer, que ahora está pidiendo otra vez el gobierno, ¿de qué constaría bien? Y un poquito más si se puede contar de la suspensión de las paritarias por parte de Néstor Kirchner en el 91. ¿Nada más? Nada bien. Dejamos para otra ronda la tuya. Galeota. Vamos a hacer una... Hola. 3 horas más de intervención. Hola, hola. ¿Se escucha? Ahí está bien, María. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Se entiende? Vamos a hacer una primera tanda porque algunas preguntas fueron como 20 en una. No, empecemos. Las reservas de estudiantes. Entonces, a partir de algunas reuniones con padres y madres de los estudiantes, cuando empezó el paro, ya hacía un mes y pico que estábamos sin clases, se empezaron a hacer asambleas conjuntas y eso derivó en después una ampliación a otros sectores en esta asamblea pública o asamblea popular que yo les hablaba, que en Río Gallegos se hicieron 4 con alrededor, que fueron creciendo, la última fue de 500 o 600 personas, donde ahí participan, por ejemplo, muchos empleados y afiliados a ATE de base, empleados judiciales y dirigentes de judiciales, empleados de la salud y dirigentes de la salud, y de ahí empezaron a salir muchas de las últimas medidas de lucha, la marcha de antorcha y demás. Eso es una experiencia nueva que Estados Unidos se está empezando a extender por el resto de las localidades. Todavía igual tiene un peso importante en esas asambleas a DOSAC, ¿no? Nosotros venimos planteando ya del año pasado, y ahora con más razón, fortalecer eso, pero avanzar en una organización más provincial, con delegados electos en la medida que se puede ir haciendo. Algunos ya están, porque ADOSAC tiene su congreso, ATE tiene sus delegados, judiciales tiene su pleno nacional y demás. Los estudiantes que empezaron a participar tienen su centro de estudiantes. Empezar a confluir en una organización que nos permita no solo ir votando actividades semanales, sino un plan de lucha y una respuesta y una salida a la crisis. Es abierto. No sabemos cómo va a ser la perspectiva. No es una cosa irrealizable, tampoco es una cosa sencilla, porque hay conducciones sindicales que en la Quinta Abreu. Ya había habido un episodio previo, que no sé si ustedes se acuerdan, que tuvimos 9 horas frente a la Casa de Gobierno, con Alicia adentro negándose a salir. Las dos fueron de manera espontánea. O sea, la primera, había una movilización de padres y madres ese día, planificada, de apoyo a la lucha, en realidad pedido al gobierno solución del conflicto. Y a Alicia se le ocurrió hacer una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno. Y cuando se enteró la gente que estaba Alicia en la Casa de Gobierno, porque no aparece Alicia, no aparece en ningún lado, nadie sabe dónde está. Entonces cuando alguien supo que estaba ahí, vamos todos ahí. Y empezó a caer después los docentes, y empezó a caer un montón de gente, y ese día se atrincheró durante 9 horas, terminó saliendo a las 4 de la mañana. El viernes 21, nosotros habíamos tenido una asamblea de ADOSAC donde se había discutido hacer una caravana a Piedrabuena, porque en Piedrabuena iba a realizarse el congreso del PJ provincial, donde se rumoreaba que iban a salir las candidaturas de Cristina senadora y Florencia diputada. Yo creo que eso era un rumor, que no estaba planteado que sea, pero lo que sí estaba claro es que iban a discutir candidatura cuando hay semejante quilombo en la provincia. Entonces había ya la filial de Piedrabuena había organizado una campe donde iba a ser el congreso y nosotros estábamos discutiendo si hacíamos una caravana y demás. A las 9 de la noche, una compañera docente, que además es compañera de mi escuela, el acto de Cristina, que entraba a la residencia de la gobernación, mandó mensajes a los grupos y empezó vamos, y se armó en pocas horas una manifestación que había docentes, estaban los padres unidos, los jubilados, los padres en lucha, los jubilados unidos que están acampando hace 30 y pico de días a la intemperie en Río Gallegos, había trabajadores estatales, había de todo, porque no había organización, fueron cayendo por mensajes de texto. Tienen que saber, porque el video de Cristina, la verdad que yo creo que lo dije en un artículo, solo puede ser creído por alguien que no vive en Santa Cruz. Tiene 2 entradas la residencia, no sé si se ve. Una por calle Alcorta, que es la entrada principal, y una reja por la calle Piedrabuena. Todo se llenó de gente. La puerta, la reja principal,
al primer empujón se abrió. Hace 2 días salió Patricia Bullrich diciendo que la reja la abrió la policía. Bullrich es menos creíble que Alicia, probablemente, pero es cierto que al primer empujón la puerta se abrió. Entonces no es raro que la policía haya abierto la puerta. Había policía dentro, es mentira que no había policía, había 5 policías con perros, que es la custodia de la residencia. La gente entró al jardín a cantar y a saltar, que se vayan, fuera, los cantos generales. Nunca intentó ingresar a la residencia. Y la represión empezó cuando ya la gente había salido de los jardines y empezó por Piedra Buena, porque la infantería que estaba apostada en la jefatura de policía que está enfrente quiso entrar a la residencia y para entrar empezó a disparar balas y gases. Y ahí se pudrió todo. O sea, no hubo ni intento de linchamiento, ni nada de lo que se dijo. De hecho, la represión empieza cuando ya no había nadie en los jardines de cosas, porque incluso propios referentes sindicales. Estoy cansado. Ha perdido mucho, está muy aislado. Fue un sector importante durante mucho tiempo. Ya el año pasado, cuando fue la inauguración de sesiones del 1 de marzo y había convocada una movilización de la Mesa de Unidad Sindical, juntaron 150 personas. Y nosotros éramos creo que 2.000, 2.500 y se tuvieron que ir. Que ya nos llamó la atención en ese momento y reflejaba una situación política muy distinta a la de los 20 años anteriores del kirchnerismo, porque siempre el kirchnerismo en Santa Cruz, cada vez que hubo una movilización, organizaba contramarchas. ¿Sí? En general con las unidades básicas, fundamentalmente la unidad básica de los muchachos peronistas, que es la que dirige Rudy Ulloa, que fue históricamente el grupo de choque del kirchnerismo. Entonces, cada vez que había una movilización, los muchachos peronistas aparecían, organizaban la contramarcha y terminaban en general cortando las luces y desatándose la caza de brujas. Peralta empezó a usar a sectores de la Boca, a la patota de la Boca. Cada vez que había un reclamo, la contramarcha la hacía la patota de la Boca. Y ahí nos fajaron en el 2010, en una primera reforma de la Caja de Previsión, y en el 2011 en la rotonda de 28 de noviembre y Río Turbio a los estatales y docentes. Todavía impune ambas partidas de cabeza. En esta intentaron lo mismo, pero fueron 150. Y al otro día, o a los pocos días, fue la primera declaración de Cristina en tribunales, que acá se organizó una movilización tremenda, y allá hicieron una caravana que juntaron 50. Por Colina a las funciones de Estado. No hay otra cosa. De hecho, intentaron el año pasado hacer una movida de padres por el derecho a nuestros hijos a educar contra el conflicto docente, que juntaban 30 o 40, y hoy esos 30 o 40 están en los Padres Unidos, que vienen a la Asamblea Popular, y han perdido credibilidad. El congreso ese del PJ, que yo les contaba, que fue el día siguiente de lo de la residencia, había 170 congresales que tenían que ir, intentaron votar un documento apoyando a Alicia, repudiando la invasión a los jardines, qué sé yo. No solo se fue el sector peraltista, sino que se dividió el propio sector kirchnerista y terminaron de 170 votando 35 congresales ese documento. Le digo porque la crisis que hay. Hoy los funcionarios principales del gobierno de Alicia son toda gente de Buenos Aires, no son ni siquiera de Santa Cruz. Algunos que estudiaban en Santa Cruz y volvieron, como el de Economía y el de Gobierno, pero después gente de acá, militante de Colina, algunos ni siquiera viven en Santa Cruz. Viajan de lunes a jueves y vuelven los fines de semana para acá, como el caso de Pietragala. Y después otros que están nombrados, como Barcesat y otros, que viven acá, ni siquiera conocen Santa Cruz, pero cobran los sueldos de Santa Cruz. No sé si eso responde más o menos a tu pregunta. La caja de previsión, la última. Esta es la más complicada, por ahí, pero vamos a intentar. La ley de jubilatoria es muy favorable. Ahí nunca se trasladó la caja de previsión social a la nación. Y mantuvo muchas de las conquistas históricas de derechos. Ustedes tienen que saber además que Santa Cruz es una provincia que se hizo con la migración interna. Entonces también hay muchas cosas que favorecían para que la gente se vaya a vivir ahí. Entonces, algunas cosas fueron reformadas, pero todavía
vos te jubilás a los 50, las mujeres a los 50, los varones a los 55, no 60, 65, con 25 años, que antes eran en total, ahora reformaron y tienen que ser los 25 en la provincia, pero con 25 años de trabajo, 50 años o 55, te jubilás, se mantiene el 82% móvil, nominal, porque después hay un aporte voluntario que votaron en una reforma del 2010, que de hecho te lo baja un poco, pero no es el sistema de jubilación que tiene el ANSES. Eso es lo que quieren, fundamentalmente, ampliar la edad jubilatoria y liquidar el 82% móvil. Eso es lo que quieren. Ellos dicen que el gran problema es el déficit que produce, y dicen que la provincia tiene un déficit de 6.000 millones de pesos. Nosotros venimos diciendo hace muchos años que ahí no hay un déficit, sino un desfinanciamiento, y voy a explicar por qué. El problema de la caja empezó en el 2008-2009 porque se empezaba a jubilar toda la camada de empleados públicos que había entrado después de la vuelta a la democracia, 83, 84. Todos esos 25 años, la caja prácticamente no pagaba jubilaciones, solo recaudaba. Con lo cual, se podría haber hecho un fondo de sustentabilidad. De hecho, en algunos momentos, incluso bajo gobierno del PJ, daba créditos y una serie de cosas de vivienda. Bueno, no se hizo nada con eso. Pero no solo no se hizo nada, sino que el hecho de que durante 20 años hayan sido los salarios en negro, la mayor porcentaje desfinanció toda la caja de previsión social. Y en el 91, cuando asumen esto la primera presidencia, una de las primeras medidas es reforma la jubilación, algunos puntos, y entre ellos aumenta los aportes personales y patronales, que pasan del 12 al 14, el aporte personal de los trabajadores, y el de la patronal, el del Estado, del 13 al 15,5%, al 15,5%. Pero por un error de tipeo, en vez de 15%, 15,5%, se olvidaron el 1% y quedó el aporte patronal del 5,5%. Durante 20 años, el aporte patronal, por un error de tipeo, fue del 5,5%. Entonces ahora quieren que nosotros paguemos su error de tipeo y nosotros no lo queremos pagar. Y por otro lado, los municipios nunca hicieron los aportes patronales a la caja de previsión social. Nunca. Se negociaban, acá vos no me pagues, pero te descuento de acá y yo te mando de acá, lo que en general fue el estilo del gobierno kirchnerista, de negociaciones con los intendentes, de acuerdo a si hacían lo que quería o no quería hacer. Los aportes patronales que debían la municipalidad aportar a la caja de previsión entraron en ese juego y nunca los aportaron. Nosotros tenemos hoy un vocal en la caja de previsión, producto de una lista de unidad que hicimos el año pasado entre todos los gremios para ver si logramos poner en el directorio de la Caja de Previsión Social un trabajador de alguno de los gremios que pueda por lo menos sacar información. Yo lo charlé con él bastante, cómo eran los números, me pasó todos los datos si alguno después lo quiere, pero incluso en esta situación de actual, si los municipios aportasen, el déficit, que vuelvo a decir, para mí no es déficit, sería de 800 millones de pesos anuales, no de 6.000 millones. Y es decir que si uno tomase incluso algunas medidas, como grabar la renta petrolera, las mineras, ni hablar de recuperarlo, sería de fácil solución y podríamos pensar en otra cosa. No sé si... Perfecto. No sé si me olvidé de alguna de estas o pasamos a la segunda tanda que estaba ahí. Aliota. Ahora te la contesto. Aliota, No, ahora preguntale al saco. haz lo que nosotros hacemos. No, mi pregunta era más que nada cómo era el rol del gesto de izquierda en la provincia y cuál es su política, en lo particular del movimiento sindical y de fondo. ¿Qué tal? Yo quería preguntar sobre el tema docente, porque tengo entendido que se ganó una elección de congresales y después viene una de ADOSAC, que hay muchas chances de ganar y es una lista unitaria. Quiero que se pueda explicar un poco eso, qué perspectivas hay con el tema docente.
que ya Alicia había pedido, los había quedado a palo justamente para poder aprobar un endeudamiento que pasó con esa guita. ¿Qué pasó con esa guita? ¿Qué pasó con esa guita? Hacemos esta tanda y... Vamos a empezar por... ¿Por dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? No, el rol de la izquierda. Ahí tiene muchos años de estructuración, porque ellos, cuando fueron las elecciones de la CTA hace 2 o 3 años, se armó una lista de unidad entre sectores del Abdala, nosotros, ADOSAC, y el Partido Obrero entró a esa lista. Cosa rara, pero entró y empezamos a trabajar. Y en el conflicto del año pasado, de hecho, trabajamos mucho. Juntos, porque incluso la unidad que lográbamos dentro de la mesa de unidad sindical hacía que las decisiones de la mesa de unidad sindical sean y se corran más a la izquierda de lo que querían muchas veces los propios dirigentes sindicales. Lo que muestra muchas veces el peso que tiene la unidad, incluso en organizaciones gremiales o sindicales que no son puras y que tienen sectores burocráticos y demás, pero a veces el peso en una situación así, de la unidad de la izquierda hacia adentro, actúa y puede favorecer la movilización y la organización. A partir de eso y del conflicto del año pasado también realizamos una lista unitaria en el gremio de ADOSAC, se ganaron las elecciones congresales y este año hay posibilidades, creemos nosotros, de disputar la filial de Río Gallegos, que es la filial más importante. Va a depender seguramente también de cómo termine este conflicto. Políticamente ellos no están haciendo. Izquierda Socialista, que opina que dirige una filial de zona norte de ADOSAC, la de Pico Truncado. Para ellos acá hay un conflicto salarial y gremial. Por lo tanto, sí, ADOSAC tiene que discutir de dónde saldría la plata y entonces coinciden algunas de las medidas económicas, impuestos y demás, gremial, por lo tanto la salida es lo que se discuta en el gremio de ADOSAC.